Saludamos entonces en el nombre de Jesús a todas las personas que están también allí a través de las redes sociales, que nos están siguiendo, gloria al Señor, que se interesan por aprender y comer la palabra de Dios cada día. Evangelio según San Juan, capítulo 16, gloria al Señor Jesús, en el verso número 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Dios del cielo, ayúdanos conforme a tu propósito. Guíanos a toda verdad, Señor Jesús, como solo tú sabes hacerlo. Aleluya. Estamos en tus manos y dependemos solamente de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bendición, de tu propósito. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Por favor, pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a permitir que Dios hable a nuestra vida. Gloria al Señor. El Espíritu Santo convencerá al mundo. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo convencerá al mundo. Y uno comienza a meditar y a analizar la palabra de Dios. Bueno, ¿y por qué necesitamos ser convencidos? ¿De qué necesitamos ser convencidos? Bendito el nombre del Señor. Y resulta, hermanos, que nosotros vinimos a un mundo donde hemos nacido y hemos vivido el tiempo que Dios nos ha permitido estar acá. Y el mundo está lleno de argumentos. El mundo está lleno de filosofías. El mundo tiene diferentes conceptos acerca de la vida, de la existencia del hombre y sobre todo de la existencia de Dios mismo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y aún dentro de sus argumentos muchos piensan y creen que Dios no existe, que Dios no es verdadero y que finalmente todas las cosas vienen existiendo por sí mismas, producto de la evolución, producto de la casualidad, producto del tiempo. La Biblia, cuando alguien quiere referirse a la no existencia de Dios, la Biblia dice que es una necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es la necedad más grande que pueda haber en el pensamiento y en el corazón de los hombres. Cuando miramos la realidad que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, entonces muchas veces esa realidad lleva a las personas y a los seres humanos a convencerse a sí mismos más y más de lo que ellos ya piensan, creen y consideran que es la vida o que debe ser la vida o cómo se debe vivir la vida. Pero cuando miramos y analizamos entonces la corriente del mundo y cómo el mundo se hunde más y más en su argumento, en su pensamiento, en sus religiones, en su fe, en su manera de pensar,
¿qué podemos entender? Que la humanidad ha fracasado como humanidad, que la sociedad ha fracasado como sociedad, que sus argumentos, que su manera de pensar, que lo que ellos creen de sí mismos, que creen de la existencia o que creen de Dios, le ha sido de provecho, le ha sido de beneficio, o qué ha traído eso de beneficio a la humanidad. Piense usted entonces por un momento cuál es el fruto de lo que la sociedad ha venido creyendo y haciendo y considerando. Y cómo el ser humano mira a los demás seres humanos. ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale la vida de alguien hoy en día? Por cualquier insignificancia. Entonces, una persona puede perder la vida. Yo tenía un tío muy amado por toda la familia y él era un hombre anciano. Y vino a la ciudad de Medellín a un examen médico y nadie lo pudo acompañar y se vino solito. Tenía un celular de los más viejitos, porque él no era muy dado a la tecnología, solamente le servía para contestar y por allá en la estación Prado, unas personas por quitarle ese telefonito que valía y quizás pensaron que era una gran riqueza. No le quitaron el teléfono, pero sí le quitaron la vida por algo que no valía realmente nada. Entonces, ¿qué es la vida del ser humano hoy en día? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale la vida o la inocencia de un niño? Cuando un niño coge un celular, coge una tablet, un computador y queriendo o sin querer empieza a ver cosas que no debería de ver, que no debería saber, que no debería conocer por su edad. Pero la inocencia de un niño está a un clic, porque eso es lo que el mundo está entregando. Pero cuando uno le habla de Dios a la sociedad y cuando uno le habla de Dios a la humanidad, entonces dicen que eso es mentira, que no es verdad, que eso es falso, que el ser humano no necesita eso. Y cómo la humanidad se está corrompiendo cada día más en las desviaciones sexuales y cómo cada vez la humanidad se hunde más y toda la desolación y toda la tristeza y las leyes que los gobiernos están trayendo y están presentando para el mundo y el estilo de vida que nos quieren vender. Entonces ahí es donde la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Primero necesita el ser humano ser convencido por Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está errado. Porque el ser humano está equivocado. Porque el ser humano está yendo a un abismo del cual no podrá salir. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Si bien entonces hay una gran cantidad de personas que prefieren negar la existencia de Dios para tranquilizar de alguna forma sus conciencias y pensar que lo que hacen no está mal hecho y que no hay una autoridad moral universalmente hablando que pueda juzgarles o acusarles, para ellos poder darle desenfreno a sus pasiones y a sus deseos. Es más fácil negar a Dios y poder hacer lo que uno quiere que saber que Dios está ahí y que realmente puede acusarle o defenderle su propio razonamiento, dice la carta a los Romanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero también hay una gran cantidad de personas en el mundo que dicen creer en Dios y que en el nombre de ese Dios que ellos dicen creer, que valga la redundancia, hacen cosas malas, forman guerras, hay desigualdad y hay injusticia y lo hacen en el nombre de su propio Dios.
Y las personas tienen conceptos de Dios que no están basados en la palabra. Entonces la gente, cuando uno les habla del Señor, ellos dicen, no hombre, a mí me parece que eso no es así. No es que yo creo que eso debería de ser de otra forma. Es que seguramente, y entonces están estableciendo en sus vidas algo tan trascendental como es la fe en Dios, y la están estableciendo en me parece, es que yo creo, es que debería de ser, es que tal vez, en supuestos. ¿Y cómo va a establecer uno algo que es tan supremamente serio, tan trascendental, solamente en supuestos, basados en sus propios argumentos? El apóstol Pablo le dijo a los colosenses que no se dejaran llevar por los argumentos, por las filosofías, por sutilezas huecas, sin mucho sentido, del mundo, de los rudimentos basados en las tradiciones o en las costumbres de los hombres, porque cada persona tiene su forma de pensar, su forma de creer, su forma de actuar, basado en lo que ha vivido. Pero puede que uno haya vivido cosas equivocadas y que realmente no le hayan contado la verdad. No, es que yo en la religión de mis padres, y a ti, ¿quién te dijo que tus padres entonces no se podían equivocar? Que ellos entonces no tenían la posibilidad de errar. A mí me llama la atención porque el mundo piensa, y cuando se habla de la verdad, ellos siempre dicen la verdad es relativa. Cuando dicen relativa, quiere decir que tiene muchas caras. El mundo dice, no, la verdad es subjetiva. O sea, que no es precisa, que no es obvia y que quizás realmente puede que no sea tan verdad. Pero yo estoy hablando de uno que no quiere presentar la verdad, que no habla de la verdad, sino que se presenta a sí mismo como la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Es la verdad sobre la filosofía, es la verdad sobre la ciencia, es la verdad sobre la teología, es la verdad sobre las tradiciones, es la verdad sobre los argumentos, es la verdad sobre el pensamiento de los pueblos, es la verdad sobre la ética, es la verdad sobre la moral, es la verdad sobre todas las verdades. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Pero entonces, como decía hace un instante, la gente dice, no, es que nosotros creemos en Dios. Y la gente puede decir, no, yo creo en Dios. Yo sigo a Dios. Yo adoro a Dios, yo le sirvo a Dios, yo exalto a Dios, yo le oro a Dios. Pero ¿a cuál Dios? A tu propio Dios. Al Dios que has creado en tu mente, al Dios que te han enseñado tus padres, al Dios que te ha mostrado la sociedad, al Dios que hablan todas las religiones. ¿A cuál Dios? El dinero, el poder, la fama, la belleza. ¿A cuál Dios te refieres tú? Porque el verdadero Dios es aquel del cual habla la Biblia. Y que es imperativo que nosotros le conozcamos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, pero como dice la Escritura. No es el evangelio que yo me imagino, no es el evangelio que yo necesito que se acomode a mi vida. No, no es ese. Es el evangelio que está aquí tal cual. Es el evangelio que debe ser inalterable. Es el evangelio que no puede ser vulnerable ni dado a los cambios que yo quiera hacerle para acomodarme. No se trata de que Dios se acomode a mí, no se trata de que el evangelio se acomode a mí, se trata de que yo debo conocerlo, entenderlo y obedecerlo. Alabanzas al nombre de Jesús.
Pero estaba también meditando que la Biblia dice que el ser humano en su condición natural no se sujeta a las cosas de Dios, dice, ni tampoco puede. Entonces, ¿en qué condición queda alguien que está llamado a algo y no quiere ni tampoco puede? ¿En qué condición queda? Lejos. Porque si de pronto pudiera, no quiere. Y si de pronto quisiera, no puede. Entonces ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde entra la palabra de nuestro Dios. Ahí es donde entra la presencia de nuestro Dios. Dios en la eternidad es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas en Él subsisten. Dice, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. La Biblia nos habla de un Dios único, solo y soberano creador. Rey de reyes, Señor de señores, omnipotente, omnipresente, soberano, inmutable. Aleluya. Quien es el que tiene toda la autoridad, soberano, para establecer su ley y su palabra. Y conocemos a Dios como creador. Un Dios que se envió a sí mismo y se hizo hombre, y estando en condición de hombre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre y se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que en la condición de hombre pudiese hacer una obra maravillosa, redentora para cada ser humano. Pero ese mismo Dios que se hizo hombre se fue de este mundo, pero regresó. Y no regresó en forma humana, sino que regresó en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entrar en el corazón de los hombres y comenzar a convencerlos. Usted puede pararse aquí y hablar muy bonito. Puede usted trazar un discurso profundo, filosófico, social, psicológico, lo que usted quiera. Y puede que trate de afectar la vida de alguien o de convencer a alguien de algo. Pero realmente, hermano, nosotros hablamos al oído, pero es Dios quien habla al corazón y finalmente Él es el que convence al hombre. Aleluya. El Señor Jesús, entonces, hablando con sus discípulos, usa ese término. Y les dice, pero yo os digo la verdad. Una verdad que está por encima de todas las cosas. Y usted puede vivir la vida, puede disfrutar la vida, puede ir, como dice el libro de Eclesiastés, en la vista de sus ojos. Puede hacer todo lo que usted sienta que le es placentero, que le brinde gozo, que le traiga ilusión, que active sus emociones. Pero hay una verdad que es Cristo Jesús. Y Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo puede convencernos Dios a nosotros? Y sabe que Dios no está interesado en que el mundo entero sea convencido. Él no está interesado en eso. Él está interesado en que tú seas convencido. Él está interesado en que tú seas convencido. Porque finalmente el Señor sabe que son más los que se han de perder que los que han de recibir esta revelación de la verdad.
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vea, esfuércense, se requiere de esfuerzo. Y esforzarse es poner más fuerza de la que uno está acostumbrado a poner, ¿cierto? La Biblia dice que cuando falta el filo se aumenta la fuerza, ¿cierto? Entonces hay que poner una fuerza adicional para esto. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Por la puerta angosta. Quiere decir que hay dos o más puertas. Pero él dice, de todas escoja la más angosta. Porque ancho, espacioso, grande es la puerta que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que van por ella. Dice, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Tú crees al Evangelio o no crees? ¿Tú te conviertes o no te conviertes? ¿Tú eres hijo de Dios o no lo eres? ¿Tú eres cristiano o no lo eres? Así es sencillo. Porque con el Señor no hay términos medios. Al Señor ni siquiera le sirven los tibios. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Que el Señor dijo, por cuanto no eres ni caliente ni frío, sino tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí toca caminar es como Él dice, no como dice el pastor, no como dice la IPU. Es como dice el Señor. Y eso es lo que nosotros tratamos de traer acá, hermano, en cada culto, una palabra que nos enseña a nosotros esa revelación de la verdad y que nos muestre a nosotros realmente cómo es que hay que andar. ¿Y cómo debemos andar? Como Cristo anduvo. Alabanzas al nombre de Jesús. Somos convencidos por la palabra, no convencidos por el testimonio del que está aquí hablando. Gracias a Dios por los testimonios muy bonitos, muy enriquecedores, hermosean el sermón. Pero la gente se salva es por la palabra. La gente se convence es por la palabra. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice, y las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y si tú permites que esta palabra entre a tu corazón y comience a transformar tu conciencia, entonces esa palabra es espíritu y esa palabra es vida y le va a dar sentido a tu vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Le va a dar sentido a tu existencia. Le va a dar propósito a tu existencia. Y no importa lo que pase alrededor. No importa lo que hagan los demás. Esta palabra te va a traer gozo. Te va a traer alegría. Te va a traer paz. Esta palabra te va a transformar. Amén. Dice la Biblia que somos convencidos por la palabra, pero somos convencidos también por la conciencia. Cuando uno lee en la carta a los Romanos, en el capítulo 2 que habla del justo juicio de Dios, entonces dice que los seres humanos serán entonces juzgados por sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles su propio razonamiento. ¿Y cuál es la mejor forma de esquivar esa conciencia? Negando a Dios. Si yo niego a Dios y creo rotundamente que Dios no existe y que no hay una autoridad moral, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque ¿quién me va a acusar? O sea, y si para ellos la verdad es relativa, si para ellos la verdad es subjetiva, cualquier ley humana también es relativa y también es subjetiva y se puede cambiar. Entonces, ¿qué nos volvemos? Anarquistas. Podemos hacer lo que queramos, podemos ir por el mundo
Y no me importan las leyes, no me importan las autoridades, no me importan los mandatos, no me importan los preceptos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia ética y tengo mi propia moral. Y no me importa lo que los demás piensen. Y cuando hablamos de la moral es la conciencia colectiva de lo bueno y de lo malo. Es lo que los pueblos como comunidad piensan. Tú crees que algo es malo es porque la población donde has estado siempre te lo ha enseñado, o tu núcleo familiar. Y la ética es la conciencia individual de lo bueno y de lo malo. O sea, que es lo que yo como persona, como individuo creo, y lo que yo razono y lo que puedo deducir. Entonces es muy probable que la ética en la sociedad esté pasando por encima de la moral de los pueblos. Y entonces ya no me importa. Yo recuerdo, hermano, cuando era adolescente y consumía drogas, nosotros nos escondíamos. Nos remontábamos, nos íbamos por allá donde nadie nos viera. Por allá nos escondíamos, y si alguien nos estaba viendo, pues más nos escondíamos. Pero hoy, por donde usted va, lo traban a uno. No necesita comprar, que ya, eso es ahí de frente, eso, nada, sin problema. La gente no tiene problema hoy para nada. La gente se desnuda y no hay problema. Y salen todos, ya ni siquiera se desnuden, ¿no? Porque ya no hay moral, no hay ética, no hay vergüenza, no hay pudor. Y creen que eso es lo que los va a llevar al gozo y a la felicidad. Entonces Dios puso la conciencia en el ser humano. Y cuando tú activas esa conciencia y comienzas a creer que realmente hay un Dios, entonces eso tiene que moldear tu comportamiento. ¿Por qué? Porque el solo hecho de creer en Dios, eso ya te está llevando a ti a ser convencido. Oh, pastor, yo creo en Dios, pero estoy atado al pecado. Bueno, te falta es conocer al verdadero Dios. Te falta es tener una relación profunda con Él, un encuentro personal con Él, algo que va más allá de una experiencia, porque hermano, sentir a Dios tiene que ser algo que va más allá de una experiencia. Yo conozco cientos de personas que han venido y han sentido a Dios y han llorado, pero siguen en el pecado. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar solamente por una experiencia. Bueno, gracias a Dios por esa experiencia. Pero se quedaron ahí, en una sola experiencia. Pero la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano tiene que ir más allá de una experiencia. Tiene que ir en el sentido de que debemos ser convencidos. Alabanzas al nombre de Jesús. Y si usted no está completamente convencido de algo, no lo va a hacer. Usted, hermano, puede ir a clases de conducción, tener el mejor carro, el mejor profesor, pero si usted se sienta al frente del volante y usted empieza a temblar como una hoja, usted no está convencido. No, yo me voy a matar en esto. Pero quién sabe qué voy a hacer. Me voy a llevar por delante a todas esas personas. Porque no está convencido. Porque no está seguro. ¿Cierto? Pero nosotros, frente a las cosas de Dios, tenemos que estar convencidos. Convencido de que Él existe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Y no solamente que crea que Él existe, sino que tiene un galardón. Y ese galardón es la salvación. Dice que es galardonador de los que le buscan. Alabanzas al nombre de Jesús. Es la transformación de la conciencia. Es la transformación del intelecto. Es el cambio de pensamiento, hermano, de lo que es mundano a lo que es realmente cristiano. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, no la mente del mundo. Pablo le dijo a los Romanos, capítulo 12, le dice, es necesario que seamos renovados, que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento.
Entonces, ¿qué es lo que hay que renovar? Es la forma de entender las cosas. Es la forma de ver las cosas. Es la forma de percibir las cosas. Eso es lo que hay que renovar. Y eso no se logra si no cambia la manera de pensar. Mientras tú sigas pensando y estando basado en tus filosofías, en tus tradiciones, en tus religiones, en lo que toda la vida has escuchado y que crees y consideras que es la verdad, eso es lo que hay que transformar. ¿Y transformarlo cómo? A través del conocimiento de la verdad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a la gente cómo lo podían conocer. Y dijo, vea, cojan las escrituras, o sea, la palabra, investíguenla, escudriñenla, indáguenla, averigüen, estudienla a profundidad, escudriñad las escrituras, porque estas escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. De quién soy, cuál es mi propósito, cuál es mi esencia, cuál es mi voluntad, qué es lo que yo quiero, qué quiero con ustedes. Ellas son las que dicen eso. Son las escrituras las que nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos andar, qué debemos hacer, qué debemos dejar de hacer, cómo servirle, cómo amarle, cómo conocerle, cómo adorarle, cómo exaltarle, cómo glorificarle, cómo sentirle. Es las escrituras las que nos dicen eso. Ahora, el Señor entonces le está diciendo a los discípulos que cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, Él entonces convencerá al mundo. Pablo le dijo entonces a los romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando uno transforma el entendimiento, cuando uno cambia la manera de pensar, y sabe que una de las cosas más difíciles que el ser humano enfrenta es el cambio de pensamiento, el cambio de cultura, cambiar la manera de pensar. Los hombres cambian su manera de pensar solamente cuando enfrentan un evento traumático. Eso sí le cambia la vida a las personas. Cuando las personas se salvan de una tragedia o de una crisis o de un accidente o de cualquier cosa, ¿cómo queda su pensamiento? ¿Cómo cambia el pensamiento de una persona que es el único sobreviviente a un accidente de avión? ¿Cómo queda su mente? ¿Cómo sigue viendo la vida? Casi siempre que entrevistan a ese tipo de personas dicen, no, yo volví a nacer. Claro, porque es un accidente donde se mueren 200, 300 personas y uno es el único vivo. Eso tiene que a esa persona cambiarle todo, la perspectiva de todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Dios es el único que puede cambiar el pensamiento de las personas sin necesidad de un evento traumático. Solamente viniendo y comenzando a oír la palabra. Porque esta palabra, la Biblia dice, la fe viene. No dice que es, ni que existe, ni que nace. No, dice, la fe viene. Porque el ser humano tiene la fe puesta en otras cosas. ¿Cierto? Así sea en sí mismo, así sea en el dinero, sea lo que sea. Dice, la fe viene. ¿Y viene a dónde? Viene a Cristo. Viene a Cristo y viene a su palabra. La fe viene por el oír. Y cuando uno comienza a oír la palabra, hermano, entonces esa fe viene. ¿Por qué? Porque está siendo convencido, porque su mente está siendo transformada, porque su pensamiento está siendo renovado. Y cuando se renueva el pensamiento y la conciencia, entonces dice que vas a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Cuando venga el Consolador, entonces Él convencerá al mundo. Y dice que convencerá al mundo de tres cosas. Lo convencerá de pecado, lo convencerá de justicia y lo convencerá de juicio. Son tres cosas de las que Dios quiere convencer al ser humano. Porque si el ser humano entiende esas tres cosas importantes y entiende esas tres cosas necesarias,
entonces es un candidato al reino de los cielos. Dice, convencerá al mundo de pecado. Dice, por cuanto no creen en mí. Uno sí encuentra en la Biblia unas listas de pecado. En la ley habían unas listas de pecado y esos pecados tenían castigos según su gravedad. Habían pecados que simplemente con ofrecer una palomita usted ya quedaba libre de la culpa. Habían pecados donde usted entonces tenía que huir de la ciudad porque si no lo seguían, ir a unas ciudades de refugio. Y habían otros pecados que definitivamente la persona era digna de muerte. Lo apedreaban hasta morir a él y a su familia. Así hacía el pueblo de Israel. El apóstol Pablo menciona también algunas listas de pecados. Y él habla de unos pecados que están en el cuerpo. Otra lista de pecados que son en contra del prójimo. Y otra lista de pecados que hablan o van en contra de la fe. Pero realmente, ¿qué es pecado? Ninguna cosa que tú puedas hacer es pecado. Te dirá, no, ¿cómo que no, pastor? Pues las borracheras son pecados, las mentiras, la hechicería, y usted puede hacer una lista larga, pero ninguna de esas cosas es pecado. Todas esas cosas son consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado? El Señor aquí lo está simplificando. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea que la raíz de todos los pecados es no creer en Cristo Jesús. Ahora, cuando uno quiere mirar la etimología de la palabra pecado, la etimología es la historia de esa palabra. Usted sabía que las palabras tienen historias. Cada palabra tiene una historia. Tiene una raíz, tiene un lugar de origen, de dónde salió, por qué existe esa palabra. Entonces resulta que la palabra pecado se puede definir como errar al blanco. Y era una palabra muy usada por los arqueros, no los arqueros de fútbol, sino los que en la guerra usaban el arco y la flecha, ¿cierto? Esos eran los que usaban más esa palabra porque cuando ellos disparaban y no daban en el blanco, entonces le decían pecó, o sea, erró. Errar al blanco es pecar. Errar al blanco es estar equivocado. Y le decían que pecó, que erró. ¿Por qué? Porque si no aprende a dar en el blanco, entonces el que se va a morir es él. Porque en la guerra usted, si no mata, lo matan a usted. Si usted no es preciso, si usted no apunta y da en el blanco, seguramente el que se muere es usted. Entonces a eso le llamaban ellos pecado, errar al blanco. Y resulta que todo ser humano quiere vivir. Y quiere vivir bien. Por malo que sea, quiere vivir bien. Y quiere el bien para su familia. Es más, los malos son los que más han amado a su familia. ¿Cierto? Lo ve uno en la historia y en tantas cosas. Pero el ser humano, aunque quiere vivir bien y aunque el ser humano quisiera vivir para siempre, está errando al blanco. ¿Por qué? Porque se está yendo por el camino que no es. La Biblia dice, hay caminos que a los hombres les parecen rectos. No, yo estoy bien, yo me siento bien, yo no tengo problema, pero ¿qué es lo que pasa? Déjeme así, pero ¿por qué me tiene que cambiar? Entonces la persona cree que está bien. Hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Y entonces, como los hombres decidieron darle la espalda a Dios y no caminar en el sendero de la palabra de Dios, entonces se equivocaron. Cayeron en su necio razonamiento, dice la carta a los romanos. Y como no quisieron adorar a Dios,
sino que prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador y prefirieron amarse a sí mismos. Dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones desordenadas. Ese es el fruto y la consecuencia de la desobediencia de Dios, de desconocer su palabra, de no obedecer, hermano, la ley del legislador. Y alguien dice, ¿y por qué yo le tengo que obedecer a Dios? Le tenemos que obedecer a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, porque Él es el dueño de todas las cosas, porque Él pone las condiciones, porque Él es el legislador, porque Él es el que establece la palabra. Y porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y nadie, absolutamente nadie que haya pisado esta tierra escapará del juicio de Dios. Nadie, nadie. Y el primer juicio de Dios que cae sobre el ser humano es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y usted dirá, pastor, ¿y si el primer castigo es la muerte? ¿Por qué los cristianos se mueren? Nos morimos porque Dios estableció la muerte como paga del pecado. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús, dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero el que muere en pecado, aunque también va a resucitar, no va a resucitar para la vida eterna. Dijo el Señor Jesús, San Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No es que se va a ir al purgatorio. No es que usted se muera y nosotros hacemos aquí ceremonias o damos ofrendas o hacemos responsos y una cantidad de cosas para que tú te libres allá. Eso es lo que le han vendido al mundo. Y para la gente es más fácil creer eso. Ah, no, yo en esta vida vivo como quiera, hago lo que sea y me muero. Y después de que me muera, otro hace para que yo me salve. Y eso no es así, mi querido amigo. No es así, mi querido hermano. El que cree así desconoce la Escritura. No existe el purgatorio. No existe el limbo. No hay absolutamente nada, nada de nada que un ser vivo pueda hacer por un muerto. La Biblia está diciendo que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y no tienen que ver más nada en las cosas que se hacen debajo del sol. Lo único que están esperando es el juicio. Están allí esperando el juicio. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que es necesario que seamos convencidos. ¿Convencidos de qué? De que somos pecadores. Y si somos convencidos de que somos pecadores, entonces nos convencemos de que hay uno que perdona esos pecados. Y dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice, Pablo más exactamente le dijo a los romanos en el capítulo 1, el verso 18. Les dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. Podemos hablar acá del Evangelio. Alguien dirá, no hermano, el Evangelio son buenas noticias. Sí, así se puede definir el Evangelio.
Hermano, no, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Claro que sí, es el poder de Dios para salvación. Hermano, el evangelio es un estilo de vida. Claro que sí, estamos de acuerdo. Pero en esencia, hermano, el evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Y Dios es el legislador, Él es el que establece las leyes y Él es el que dice qué es justo y qué es injusto. Él es el que decide, hermano, sobre todas las cosas, porque todas las cosas provienen de Él y son de Él y para Él y por Él. ¿Qué le hacemos? ¿Quién puede pararse delante del Señor y decirle, sabe que usted a mí no me manda? Usted quizás le pueda decir eso, pero un día se lo va a tener que repetir en la cara. Y cuando esté frente a Él, no se va a parar usted con orgullo y decirle, bueno, ¿cómo es que después? No. Cuando uno se para, hoy, nosotros nos presentamos delante de Dios y su presencia nos lleva a arrodillarnos, a llorar y a pedir perdón. En el juicio, el que esté parado frente a Dios, entonces va a llorar, pero no de arrepentimiento, sino que va a llorar es porque ya no tuvo tiempo. Y se va a lamentar. La Biblia dice, harán gran lamento. Y dice, y hasta el más varón tendrá que llorar. ¿Pero llorar de qué? De miedo. Porque si la presencia de Dios hoy nos inspira para adorarlo y para exaltarlo, en ese entonces la presencia de Dios lo que va a inspirar es terror y pánico y miedo. Y yo no quiero venir a predicarle a usted aquí un evangelio de miedo. Estoy hablando lo que la Biblia dice. El evangelio es la revelación de la justicia de Dios, y cuando habla de revelación no está hablando de rebeldía, está hablando de manifestación, es de mostrarla. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, o sea, su evangelio, su palabra, la oportunidad de que Él nos está dando ahora, ¿de qué? De justificarnos, de declararnos libres de culpa. Hermano, mi amigo, yo no sé cuánta culpa haya sobre ti, pero Cristo te dice, yo puedo librarte de tu culpa. Yo puedo librarte de tu culpa. Yo puedo quitar la culpa que está sobre ti, porque tú mismo no puedes quitártela. La Biblia dice, aunque te bañes con lejía y acumules jabón sobre tu cabeza, nunca podrás quitar la culpa ni la mancha de pecado que hay sobre ti. Pero el poder del evangelio, el poder de la predicación, el poder del Espíritu Santo, sí te puede quitar la culpa, sí te puede renovar, puede cambiar tu conciencia y puede brindarte la vida eterna. Aleluya. Y ahora le dice el Señor, y los convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y no solamente el príncipe de este mundo, el mundo ya ha sido juzgado. La Biblia dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya hay una sentencia de juicio, ya ha sido condenado. Cuando uno piensa en Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario, la gente lo mira y en Semana Santa, hermanos, salen a sus desfiles y alguien, hermano, hace de Jesús y lleva su cruz y bueno, hacen todo el Vía Crucis y todas esas cosas. Y cuando la gente ve las películas del Calvario, entonces la gente lo primero que piensan es, pobrecito, cómo sufrió, cómo le dieron de duro, mire cómo lo maltrataron. Y resulta que la Biblia dice que unas mujeres, cuando Jesús iba allí rumbo al Calvario, entonces se acercaron llorando y hacían lamentación por él. Y él les dijo, un momentico, señoras, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes mismas. Porque a diferencia de lo que la gente cree, cuando Jesús iba camino al Calvario, él no iba derrotado. Él iba triunfando. A él no lo mataron. Mire el diablo cómo lo mató. El diablo. ¿Usted sabe dónde estaba el diablo cuando el Señor iba a la cruz?
estaba debajo de una piedra, lamentándose y queriéndose morir, aterrado del susto, porque él sabía que estaba siendo derrotado. Tenía tanto terror el diablo de que Jesús fuera a la cruz, que por todos los medios quería impedir que Jesús fuera a la cruz. Y entonces cuando Jesús nació, lo quiso matar antes de tiempo. Quiso que los judíos lo apedrearan y lo mataran antes de tiempo y no lo logró. Puso a Pedro a que le dijera, Señor, pobrecito usted, que eso no le acontezca. Quería impedir que fuera a la cruz. Puso al gobernante allá, a Pilatos, a que pusiera al pueblo a escoger entre un criminal y él. No, si escogen al criminal ya, no lo crucifican. Y entonces la gente empezó a gritar, no, crucifiquen al Mesías. Y entonces yo escuchaba a un predicador diciendo, el diablo los puso a gritar que crucifiquen al Mesías. Y yo, sí sería el diablo. No, eso no fue el diablo. Porque el diablo no estaba interesado en que Cristo fuera a la cruz. El que puso a la gente a gritar, crucifíquele, fue Dios. Porque Él vino a eso. Él vino a ir a la cruz. La gente estaba gritando, crucifíquele, y estaban airados, pero fue Dios el que produjo eso en ellos. Porque Él necesitaba ir a la cruz. Porque si Él no iba a la cruz, entonces no había salvación. El menos interesado en que Cristo fuera a la cruz era el diablo. Porque Jesús en la cruz del Calvario, hermano, según la profecía y según la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, entonces Él le iba a pisar la cabeza y la cola. Lo iba a pisar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque Cristo en la cruz del Calvario no solamente murió, proveyó salvación, redención, justificación, reconciliación, adopción, perdón de pecados, vida eterna. Eso logró Cristo en la cruz. Pero no solamente Cristo en la cruz del Calvario proveyó eso para los que habríamos de creer en Él. Pero para los que no creían en Él o no habrían de creer en Él, ¿qué proveyó? Entonces le puso el sello a la condenación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, si no cree, ¿qué pasa? Se pierde. Y el Espíritu Santo vino y descendió a nuestra vida para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y para ponernos el sello de la salvación. Para ponernos el sello de nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos convertimos en sus hijos, nos adoptó como sus hijos, nos transformó y nos dio un estilo de vida digno de sus hijos, nos dio el evangelio para que viviésemos en justicia, para que viviésemos en verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice, y cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y estamos en su verdad. Pero cuando dice que nos guiará a toda verdad, no se trata solamente de conocer la verdad. Porque nosotros descontextualizamos las palabras del Señor cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la gente cree que por el mero hecho de conocer la palabra ya son libres. Y eso no es verdad. Hay mucha gente que conoce la verdad y están atados. No son libres. Entonces no es el conocimiento de la verdad el que te hace libre. Hay que entender el concepto. Porque cuando dice conocer la verdad no se refiere al hecho de saberla. Porque usted puede saber algo y hacerlo mal. Usted puede ir a una universidad y estudiar ingeniería
y su primer edificio, ¡fum!, para el suelo. No es solamente saber, es conocer. Y la palabra conocer en el contexto bíblico denota algo más profundo. Denota una intimidad. Por ejemplo, la Biblia dice que José, marido de María, no conoció a su mujer hasta que nació Jesús. Quiere decir, no tuvo intimidad con ella. Porque uno puede decir que conoce realmente a alguien cuando tiene intimidad con esa persona. Nosotros conocemos a Dios cuando tenemos intimidad con Él, cuando tenemos una relación profunda. Yo no puedo conocer a Dios de lejos. Yo no puedo conocer a Dios si no creo en Él, le sirvo, le sigo, le amo y le entrego mi vida. Yo conozco a Dios cuando yo le entrego mi vida, cuando lo recibo en mi corazón, cuando acepto su palabra, cuando tengo intimidad con Él. Y cuando tengo intimidad con Él, hermano, me enamoro más y más de Él. Y todo lo que hago gira en torno de Él. Todo lo que soy gira en torno de Él. Todo lo que pienso gira en torno de Él. Solamente quiero adorarle, servirle, estar en su presencia. No importa lo demás. Hubo gente que conoció a Dios de esa manera y no les importó morir. No les importó entregar su vida. A Pablo lo decapitaron en una plaza en Roma. A Pedro lo crucificaron boca abajo en las afueras de Roma. A Jacobo lo atravesaron con una espada. A todos ellos los mataron de diferentes formas. Fueron miles los cristianos que murieron en el circo romano al lado de sus familias. Hombres allí con su mujer y con sus niños, viendo que las fieras ya venían a devorarlos y simplemente se abrazaban y comenzaban a cantar y glorificar al Señor. Y un hombre muriendo y viendo cómo las fieras devoraban a sus niños, a sus hijos, pero aún así aceptaban a Cristo, aún así lo confesaban y prefirieron entregar sus vidas. ¿Por qué? Porque lo conocieron. ¿Y qué tanto conoces tú a Dios? ¿O solamente lo has visto de lejos? Job creyó que conocía a Dios. Job creyó que sabía de Dios. Y entonces hacía cultos todos los días, hacía sacrificios por él, por sus hijos, por si sus hijos habían pecado. Pero después de que vivió todo lo que había vivido, después de que realmente logró tener intimidad con Dios, ¿sabes qué dijo? Aleluya. De oídas te había oído. Lo que había sabido de Dios era solamente por ahí rumores, pero realmente no sabía nada. De oídas te había oído. Dice, más ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Y se postra y se adora y le sirve y lo exalta y Dios lo restablece. Tú crees haber conocido a Dios, no sabes aún nada. Para conocerlo tienes que venir a su presencia, postrarte delante de Él, transformar tu manera de pensar, dejarte convencer por el Espíritu Santo, llenarte de su palabra. Y ahí sí, un día, después de muchas pruebas, después de muchas tentaciones, después de muchas dificultades, después de la zaranda, después del fuego, después de la dificultad, puedes venir y decirle, Señor, yo te conozco porque tú me has ayudado, tú me has examinado y conocido, dijo el salmista. A Él hay que conocerlo profundamente. Y cuando dice conoceréis la verdad, hermano, y la verdad os hará libres, está diciendo cuando tú vivas en verdad esa verdad. Cuando tú experimentes en tus huesos, cuando tú experimentes en tus tuétanos esa verdad, entonces dice que la palabra viene como espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y somos convencidos por su palabra. Aleluya. Póngase en pie, mi amado hermano.
Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.